Saludos cordiales. En esta ocasión se va a explicar el tema número 2 que corresponde a los principios básicos de diseño gráfico correspondiente a la asignatura de Diseño Digital 1, cuyo objetivo es comprender los principios fundamentales del diseño digital para la creación de productos comunicacionales. Para iniciar, es necesario ir conceptualizando cuáles son estos elementos de diseño gráfico y qué son y para qué sirven. Y no son más que las unidades básicas con las que se construye cualquier diseño. Es decir, cualquier profesional que esté frente a una actividad o un proyecto de comunicación visual, en su momento va a tener que utilizar cada uno de estos elementos para poder generar una composición que cumpla la función para la cual fue realizada, y que sobre todo sea estética y funcional. Dentro de estos elementos podemos clasificarlo de la siguiente manera. En elementos conceptuales, como el punto, la línea, el plano, el volumen. Los elementos visuales, que son la forma, el color, la medida y la textura. Los elementos de relación, enmarcados por la dirección, posición, espacio y gravedad. Y los elementos prácticos que siempre van a estar inherentes en cualquier diseño, como son la representación, el significado y la función. Dentro de este primer ejemplo, vamos a ir abordando y visualizando cómo cada uno de estos elementos básicos del diseño gráfico están relacionándose uno con otro para poder dar la apariencia del diseño final. Y podemos ver así como la definición de puntos, de líneas, de planos y volúmenes ejercen una función dentro del diseño, ¿sí? Viendo así como los puntos de esta unidad básica que representa una posición en el espacio, líneas que de alguna manera nos sirven para crear un recorrido continuo de la vista que transmite y tiene también alguna percepción en quien observe cada uno de estas piezas. Tenemos la definición también de volumen, que en diseño gráfico se trata de crear una ilusión de volumen en una superficie plana, como podemos ver las diferentes figuras que tenemos dentro de estas artes. Y para esto se puede utilizar técnicas como el sombreado, como la perspectiva o la superposición de formas. Los elementos visuales, obviamente, los podemos revisar también a través de las formas. Las formas que están definidas por líneas, que estas pueden ser orgánicas, pueden ser naturales o pueden ser geométricas. Líneas muy rectilíneas o líneas muy curvaturas también promueven un nivel de percepción en quien mira el arte. El tamaño es importante también. ¿Cómo podemos identificar dentro de estas piezas el tamaño con el que se jerarquizan algunos elementos dentro de la misma? Tamaño en texto, tamaño en formas, tamaño en elementos importantes, dependiendo lo que yo quiera o como profesional en el área de la comunicación visual, depende de lo que yo quiera resaltar y darle un nivel de jerarquización y contraste a través del tamaño. La textura. La textura normalmente es la apariencia o sensación táctil de una superficie. La podemos ver en la superficie de puntos, en la superficie de líneas, en la superficie de fotografía que está en baja opacidad, que nos crea esa sensación de textura para abonar el diseño estético como tal. Asimismo, podemos revisar los elementos de relación, cómo se integran uno con otro. Por ejemplo, la dirección. La dirección es lo que hace que el observador guíe el ojo por dónde debe visualizar o leer la información que se está presentando. Es la forma y el marco del diseño en cómo se generan cada una de estos elementos entre sí. La posición se refiere a la ubicación exacta que tiene un elemento dentro de una composición. Recordemos que nosotros tenemos un patrón de lectura en una forma de Z. Por lo tanto, se recomienda que los elementos de mayor jerarquía o preponderancia se encuentren en la parte superior izquierda e inferior derecha de nuestra arte. El espacio, que es la sensación que nos da de elementos que están ocupados o elementos que están vacíos por el espacio en blanco. Es necesario que exista esto para que se visualice un diseño ordenado, un diseño limpio que pueda cumplir la función para la que fue creada.
Asimismo, la gravedad. Muchas veces hay algunos elementos que nos dan una sensación de estabilidad o nos da sensación de ligereza, como en este caso podemos ver el color negro aplicado en alguna base del afiche, nos da esa sensación de estabilidad o de fuerza o de un elemento pesado que equilibra al resto de elementos. También podemos revisar los elementos prácticos. Los elementos prácticos están enmarcados por la representación, tomando en cuenta que un diseño gráfico siempre va a representar una idea, va a representar un concepto o va a representar un objeto. Y esto podemos tenerlo de forma realista, abstracta o simbólica. El significado. El significado muchas veces va a estar asociado y construido a través de la combinación de estos elementos visuales y textuales y muchas veces está influenciado por las asociaciones culturales y personales del espectador. Por eso es necesario que cuando hablamos de diseño gráfico podamos escoger, seleccionar cada uno de estos elementos apropiados en torno a la cultura y al significado que se pueda dar a los espectadores. La función. ¿Para qué fue hecho? Un diseño gráfico siempre va a tener un objetivo, un propósito o una finalidad. ¿Para qué nos ha servido? ¿Qué objetivo busca alcanzar? Muchas veces diseñamos para comunicar, para informar, para persuadir, para publicitar algo. Por otro lado, es necesario también hablar de los principios de la composición. Cualquier arte enmarcada en la comunicación visual debe cumplir estos apartados para que se visualice limpia y coherente y consistente. Estos apartados corresponden al equilibrio, al contraste, a la jerarquía, a la repetición, a la proporción, a la alineación y al espacio en blanco. El equilibrio hace referencia a tener un mismo peso visual tanto en el lado derecho como izquierdo del arte gráfica, o en la parte superior o en la parte inferior. Es como dividir una línea imaginaria entre el centro del afiche y poder generar elementos visuales que sostengan un mismo peso visual. El contraste podemos tenerlo de diferentes formas. Podemos contrastar a través del tamaño, es decir, generar objetos de mayor tamaño en relación a otros de menor tamaño para llamar la atención. Podemos hacerlo en función a tipografía, como podemos ver en este afiche. Existe un contraste de color, ¿sí? Entre un color claro con una tipografía oscura y se puede realizar viceversa, entre un fondo oscuro con una tipografía clara para que sea legible y se visualice mejor. La jerarquía siempre vamos a obtener elementos de mayor tamaño y esto depende mucho de la persona quien esté frente al proyecto. Es decir, ir decidiendo qué elementos son los que yo quiero resaltar para darles un mayor tamaño, un mayor efecto o un color mucho más saturado para su resalte. La proporción, tener una proporción directa entre un elemento y el otro. Es decir, no generar tal vez elementos con tamaños desproporcionados que no se visualicen o no se lean, como en el caso de una tipografía con un tamaño muy pequeño, en el que no existe una proporción adecuada y por lo tanto no es legible para el espectador. La alineación, siempre vamos a trabajar en términos de alineación centrada, izquierda, derecha, para poder mantener un orden y una consistencia limpia en el diseño y en el resultado final. El espacio en blanco finalmente es importante. No se refiere netamente a un espacio vacío, se refiere a espacios de descanso visual que va a dar al espectador para que no se confunda y pueda tener una legibilidad clara de la información que se está entregando. Como siguiente punto, es necesario entender la importancia que tiene un elemento visual como es el color. El color es una herramienta poderosa para evocar emociones y transmitir mensajes, para crear jerarquías visuales y en última instancia para definir la personalidad de una marca. Y para esto nos podemos ir ayudando de diferentes reglas que nos va a permitir generar combinaciones atractivas y funcionales con respecto al producto que vamos a trabajar. Puede ser que nos apalanquemos del círculo cromático, que es una representación visual de los colores dentro de un círculo para poder generar armonías. Puede ser que nos apalanquemos de las reglas cromáticas, que son diferentes tipos de combinación aceptadas y que han sido probadas, y también por la psicología del color, que ha sido estudiada por Goethe, que examinó el efecto que tienen los colores en los individuos.
Por otro lado, es necesario revisar también los modelos de color. Esto es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con diferentes documentos, archivos o artes que van a ser destinadas para diferentes propósitos. Dentro de estos modelos de color tengo dos. El modelo CMYK, que corresponde a la cuatricomía de cuatro colores, como lo vemos, el cian, magenta, el yellow y el negro. Y por otro lado tenemos el modelo RGB, que es el modelo con el que trabajan las pantallas y los dispositivos electrónicos y responde al modelo del rojo, del azul y del verde. Cada uno de estos debe ser estudiado y debe ser entendido que son diferentes para diferentes propósitos. Si yo voy a generar un documento que va a ser impreso, tengo que trabajar con un modelo CMYK. Por otro lado, si yo voy a trabajar con un documento que va a ser visualizado en un dispositivo electrónico como sitios web, redes sociales, aplicaciones móviles, cualquier tipo de diseño, voy a trabajarlo en el formato RGB. Cuando hablamos de color, es primordial también entender que cada color tiene sus propiedades y esta está enmarcada en el valor, en la luminosidad y la saturación, entendiendo como valor el color puro como tal. Y en este sentido hablamos de los colores primarios, por ejemplo. Son colores puros, colores netos que no se derivan de otros y que se encuentran equidistantes dentro del círculo cromático. La luminosidad quiere decir qué tan claro o qué tan oscuro es un color y como lo vemos en la presentación, puede ser un verde claro como un verde oscuro. La saturación está dado por el grado de viveza que tiene el color, es decir, si mezclamos un color con un toque de gris o con un toque de blanco, vamos a tener un color más saturado o un color menos saturado, como lo vemos en el ejemplo. Para poder tener una referencia de cómo combinar colores, es necesario abordar el círculo cromático y la posición que tiene dentro del mismo. Y dentro de esta, puedo tener varias combinaciones armónicas, como son a través de colores complementarios. Si podemos ver, son colores que se encuentran uno frente a otro dentro del círculo cromático. En este caso tenemos ejemplo de colores en donde se han ido aplicando esta armonía y donde ha sido probada, por ejemplo, en el caso del producto mentitas. ¿Cuál es el color o cuáles los colores complementarios que están asignados dentro de este producto? Es el color rojo y el color verde. También podemos encontrar una armonía de color con los colores adyacentes. Los colores adyacentes están dados uno al lado de otro dentro del círculo cromático. Una armonía entre hadas está generada por la posición de los colores que se encuentran equidistantes y que forman un triángulo equilátero. En este caso, podemos ver la combinación del amarillo, del azul y del rojo. Existe también la combinación por analogía. Esto quiere decir que voy a combinar dos o tres colores que se encuentren juntos uno al lado del otro dentro del círculo cromático. Podemos ver para el ejemplo el color verde, el color amarillo y el color naranja resultan análogos, por lo tanto es una armonía que se ha realizado a través del método de analogía. Para complementar la explicación del color, también es relevante comprender la psicología que estos pueden tener frente a los ojos del espectador. Muchas veces esta psicología responde a un índole cultural también y también en función a cómo se han ido aplicando en diferentes artes con anterioridad. Por ejemplo, el rojo tiene una representación de calidez, tiene una representación de pasión, de amor. Esos son las partes psicológicas con las que le asociamos. El azul muchas veces para el área de calma, de serenidad, de tranquilidad. El verde para relajación, muy aunado también al tema de lo natural, del reciclable. El amarillo, un color muy optimista, un color muy vivo, un color que denota alegría. El naranja, muchas veces relacionado con los colores cálidos, muchas veces son relacionados con la parte gastronómica por el estímulo del apetito que éste provoca. El color violeta y rosa, de pronto muy sutil y muy enfocado tal vez en productos que son destinados para el género femenino. El color negro y blanco que de alguna manera transmiten esa formalidad, transmiten ese poder, una característica de sofisticación, de valor.
de pronto de un mayor nivel adquisitivo también. Son todos estos los rasgos psicológicos que nosotros asociamos previo a nuestro conocimiento, previo a nuestras experiencias anteriores, vamos dándole un significado específico. Bueno, y también como un elemento adicional visual importante a la hora de generar un diseño es la tipografía. La tipografía que permite comunicar un mensaje, que puede evocar emociones y que también puede tener esta connotación de establecer jerarquías y construir identidades de marca. Esta tipografía ha sido estudiada y clasificado bajo diferentes ramas según la forma que tienen, el estilo y la conformación que tienen los rasgos de sus letras. Dentro de esta clasificación tenemos la tipografía serif, la tipografía sans serif, la tipografía decorativa y la script. La serif tiene una característica especial que es la terminación de sus fuentes con un tipo de remate, con un tipo de figura al final. Esta permite mucho más la legibilidad, por lo tanto es muy recomendada para textos grandes, textos impresos. Por otro lado, la tipografía sans serif es apropiada para titulares cortos que de pronto usted quiera llamar la atención. Tiene también una psicología de modernidad y su principal característica es que no tiene remates al término de sus rasgos tipográficos. La tipografía decorativa aporta mucha personalidad y está asociada a diferentes ámbitos. Puede ser infantil, puede ser de acción, puede ser algún tipo de emoción que pueda ser sintetizada dentro de una tipografía. Esta puede ser divertida, casual, tiene esta connotación psicológica. La tipografía de tipo script, como se puede ver en el ejemplo, tiende mucho más a ser de tipo caligráfica y para la cual hace referencia a la elegancia, hace referencia a la originalidad, hace referencia de pronto a también utilizarla, y lo hemos de haber visto en algunos ejemplos en invitaciones, definitivamente por poder recrear esa elegancia que transmite este tipo de letra. Finalmente, es necesario ahondar también en los tipos de imágenes que se pueden utilizar cuando se emprende un proyecto de diseño gráfico. Estas imágenes pueden ser de dos tipos, tipo de imagen vectorial o el tipo de imagen bitmap o imagen raster. Cada una tiene sus características diferentes. Un mapa de bits está compuesto por píxeles, pequeños puntos llamados píxeles que nos dan la apariencia global en la percepción final del usuario. Y por otro lado, las imágenes de tipo vectoriales están compuestas por ecuaciones vectoriales o por pequeños puntos llamados nodos que hacen que al dimensionarlas, al modificarlas o al escalarlas, no pierdan su nivel de legibilidad o su nivel de calidad. Es decir, se las puede ampliar o se las puede reducir las veces que sean necesarias sin que éste pierda la originalidad de la imagen, cosa que no pasa con la imagen mapa de bits, y aquí consiste la principal diferencia que normalmente cuando hacemos este tipo de manipulación en una imagen mapa de bits, esta tiende a pixelarse o a visualizarse los píxeles que la conforman. Los formatos más comunes para guardar este tipo de imágenes son para las imágenes mapa de bits, el formato JPG, el formato PNG, el formato TIFF también y el formato GIF en el caso de que se quiera guardar una animación. Por otro lado, en cuanto a guardar las imágenes de tipo vectorial, tenemos el formato .ai que corresponde al software de Adobe Illustrator, el formato EPS, también el formato PDF, el formato CSVG, dentro de los más conocidos y de los que más se utilizan al momento de crear un producto comunicacional. Para finalizar y a modo de conclusión, podemos decir que el uso del color, la tipografía y los tipos de imágenes en el diseño gráfico son elementos fundamentales para comunicar de manera efectiva y atractiva una idea o un concepto. El color genera emociones y guías visuales, destacando información y creando armonía o contraste según sea necesario. La tipografía, por su lado, también aporta significativamente. No solo facilita la legibilidad del texto, sino que también transmite el tono y la personalidad del diseño y de esta manera complementa el mensaje visual. Por eso es necesario que vayan trabajando de la mano y seleccionando adecuadamente cada uno.
Finalmente, la elección de las imágenes adecuadas refuerza el contenido y establece una conexión mucho más profunda con la audiencia, ya que las imágenes son poderosas herramientas narrativas que enriquecen la experiencia visual. Un diseño exitoso combina estos elementos de manera coherente para lograr un impacto claro y memorable. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí el tema número 2.